Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es muy relevante y que me parece que es muy interesante porque va de la mano de todos estos videos que hemos hecho y de esta temática que tanto se ha hablado en el canal, que es el tema del adoctrinamiento escolar y particularmente el rol que tienen los padres en la educación de sus hijos y cómo el Estado intenta constantemente intentar tomar control sobre la educación de los hijos por un tema muy lógico de poder. Porque aquellos que están en el Estado, los estatistas, los que justifican justamente esta concentración de poder tan grande en el Estado, tienen un beneficio justamente al hacer esto, porque así pueden educar a las siguientes generaciones para que les den más poder con el tiempo y así perpetuarse también con concentraciones más altas de poder. Es un tema simplemente, podríamos decir, de continuidad de la posición en que ellos se encuentran. Y para el caso de hoy en particular vamos a ver una noticia que ya es bastante burda, donde básicamente lo están diciendo de manera expresa, pero que está relacionado con España, que ya está siendo un referente, pero no de cosas muy positivas que digamos, tanto en temas de feminismo, identidad de género, pero también en temas de control estatal y autoritarismo. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Víctor Hugo Castro, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidirse a ser un patrocinador del canal a través de YouTube. Así que muchas gracias Víctor por tu apoyo. Gracias a tu apoyo mensual y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, ya sea de manera mensual, como lo hace Víctor, o de manera única por Flow, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual ustedes pueden decidir hacer un aporte voluntario. Habiendo dicho eso, vamos a ver qué es lo que ocurrió y que es una polémica que se está dando en España, que muestra dos maneras de ver un poco la realidad, que es la manera del colectivismo versus la manera, podríamos decir, del individualismo. ¿Y qué ocurrió? Que recordemos que en España es un país que tiene administraciones locales, en el sentido de que en distintos distritos hay distintas normas, a veces puede haber justamente distintas regulaciones, y eso hace que los gobiernos locales tengan una gran cantidad de autonomía. Y dentro de todo España necesita tener un sistema de esa manera porque España, a pesar de que se le hable como un solo país, tiene, digamos, culturas algo distintas. Los gallegos no son igual que los de Madrid, no son iguales los catalanes que los vascos, los andaluces tampoco, suma y sigue. Entonces hay estas administraciones locales. Y justamente ocurrió una situación que está dentro del programa de Vox y que ya en el pasado hemos hablado bastante bien de esta política en particular, que tiene que ver justamente con la libertad educativa y el rol de los padres en la educación de sus hijos. Y tiene que ver con un acuerdo en que se llegó en Murcia junto con Ciudadanos y el Partido Popular, los otros partidos dentro de lo que es la derecha española. El Partido Popular sería como la derecha tradicional y Ciudadanos esto derecha liberal que se va moviendo de un lado para otro, similar a lo que sería Evópoli en Chile, cosas de ese estilo, o los liberales demócratas en el Reino Unido, cosas más bien de ese pensamiento ideológico. Y llegaron a un acuerdo para conformar gobierno en Murcia. Y esto tiene que ver justamente para la aprobación de los presupuestos. Y en la aprobación de los presupuestos, Vox se negaba justamente a aprobarlos y sin sus votos no lo lograban, si es que no cedían en ciertas cosas. Y lo que pidieron fue justamente el PIN parental, que generó una controversia en España y que muestra dos maneras de ver la realidad. Una en la que el Estado controla la vida de las personas y trata de dirigirlos y educarlos en lo que es correcto y lo que no, dejando de lado justamente a las familias y el individuo como tal, mientras que está la visión de Vox, que creo que es la correcta, en la cual se muestra que tiene que tener un rol preponderante la familia, los padres, para decir que en qué se enseña a los hijos y que tengan un rol importante dentro de la educación de estos. Pero la pregunta es justamente, ¿qué es el PIN? ¿Qué es justamente este PIN parental? Y aquí voy a citar justamente en qué consiste para que lo tengan en cuenta. El PIN, la medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una autorización expresa. De esa manera pueden decidir si es que hay temas que no quieren que se les enseñen a sus hijos o permitir que se les enseñen, de acuerdo a sus valores personales. Según el formulario que ha elaborado la formación de Santiago Abascal, se trata de que la dirección de los centros educativos pida autorización de los padres para dar a los niños charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones. Con esta medida, por ejemplo, los padres podrán vetar la educación sexual si así lo desean. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Es un sistema ideal? Por supuesto que no. Idealmente, los padres podrían tener una toma de decisión total en respecto a lo que se le enseña a sus hijos y podría haber competencia de programas educativos sin ser el Estado el que de manera central decide todo lo que se le tiene que enseñar a un menor. Pero como eso no es posible dentro del corto plazo, digamos, yo diría que esta es una buena medida que se puede poner de manera intermediaria hasta lograr esos otros puntos. Entonces, ¿de qué sirve esto? Que si, y esto pasa en todos los colegios, en todas las instituciones educativas, que
cuando hay de repente charlas o invitados o ciertos contenidos que se le enseñan a los niños, muchas veces son por decisión de la dirección del colegio o porque el Estado justamente a veces intenta imponerlo como parte del programa educativo. Pero de acuerdo a este PIN parental, si hay ciertas materias que se quieren, que no les enseñan, que están asociadas justamente a charlas, actividades extracurriculares y que no están dentro del horario normal de clase y se le ven como algo adicional fuera de la sala de clases del profesor en 1 a 1, esto pueden pedir los padres que los hijos no asistan a ello porque va contra sus convicciones. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que dan muchas veces? Digamos que ahora se está intentando promover en España el tema de la identidad de género y usted considera que le están lavando el cerebro a su hijo y no quiere que le enseñen eso. Entonces, de acuerdo a este sistema de PIN parental, aunque usted no tiene libertad para poder decir que le enseñan a su hijo y puede que en la sala de clases normalmente también sea el lavado de cerebro, por lo menos para esas charlas adicionales usted puede decir, no, de acuerdo a este sistema yo no quiero que a mi hijo se le aplique esto. Pero esto llevó a una controversia porque el gobierno español actual, que está liderado por el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez y en cooperación con Podemos, grupos independentistas catalanes y también ciertos partidos del País Vasco, decidieron oponerse a esta situación porque ellos no creen que esto sea así. Y hubo declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional de España que ella declaró, y lo vamos a ver a continuación, que los hijos no pertenecen a los padres y dejando de manera implícita, porque al decir eso, que en realidad pertenecerían al Estado. Y vamos a ver a continuación sus declaraciones para que lo tomen en cuenta, también tomando en cuenta ahí las declaraciones de la esposa de Pablo Iglesias. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales. Y entendemos también que el PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vivida. Y bueno, ahí ya podrán haber visto justamente las declaraciones que dicen que en nombre del bien del menor, los padres no tendrían justamente la facultad para poder decidir estas cosas, que en realidad todos los niños tienen derecho a que se les enseñen estas materias que el Estado ha determinado de manera unilateral, que son correctas. ¿Y cuál es el problema con esto? Que este nivel de pensamiento lleva lógicamente a un sistema en el cual básicamente el Estado es aquel que decide que es correcto y que no. Y al final los menores de edad pasan de ser justamente aquellos que están siendo tutelados y educados por sus padres a ser aquellos que son controlados y adoctrinados por lo que es el Estado. ¿Y por qué menciono esto? Porque si tú dices que los padres no tienen la facultad de poder inculcar los valores con los que ellos creen a sus hijos, entonces la lógica de esto es que el Estado lo tiene que hacer. Y eso significa que las personas pierden control sobre sus familias y es justamente el gobierno, sea de la tendencia que sea, el que impone su pensamiento ideológico y adoctrina a los menores de edad sin permitir que los padres puedan inculcar sus valores, sean los valores que sean. Y esto lo hemos visto en el último tiempo, históricamente hay numerosos casos, el nacionalsocialismo con los nazis, el fascismo, también lo hemos visto en distintas partes del mundo que hace esto mismo, los comunistas también lo han hecho, y para qué decir todos los gobiernos de carácter colectivista, e incluso algunos que hay en la actualidad también, hacen este tipo de pensamientos, que en el nombre del bien mayor, o justamente de la igualdad, de la patria, usan cualquier concepto, avalan justamente el control estatal sobre los menores de edad y el adoctrinamiento de los menores de edad pasando por encima de la voluntad de los padres para inculcarles valores. Y esto en el ejemplo más cercano, digamos, es lo que ocurre en Venezuela. Y a continuación, por lo mismo, les quiero mostrar un video del nivel al que puede llegar ese adoctrinamiento y por qué es imperativo defender que el Estado no tome control sobre la mente de los menores de edad, que los padres tienen que ser aquellos que están estableciendo los valores que van a educar a sus hijos y no siendo el Estado el que adoctrine a esos menores de edad. Siento muy feliz, muy alegre, porque hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ganó la presidencia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo antiimperialista! ¡Que viva el pueblo
pueblo que hoy, día y más día, dice: queremos paz, no queremos violencia. Hoy aquí queremos paz. Yo digo un juramento que que Simón José Antonio de la Santísima Trinidad lo dijo. Juro que no haré descanso a mi alma ni reposo a mi brazo hasta que haya roto las cadenas que los oprimen del poder español. ¡Que viva Chávez! Increíble. Y bueno, ahí lo podrán haber visto. El caso de ese menor de edad se hizo conocido en su momento, se hizo viral. Ese es casi una mente perdida, que vemos que a pesar de ser un niño bastante chico, es un menor de edad y de una edad bastante baja, ya está totalmente adoctrinado por el chavismo. Ese es el caso de Venezuela. Y eso es justamente la consecuencia de tener al Estado adoctrinando a una generación entera y a los menores de edad. Porque de la misma manera que Mao Zedong lo hizo en China, de la misma manera que lo hicieron los nazis, los fascistas y los comunistas en sus distintos países donde han tenido control, se empieza a conseguir que se adoctrinen a los menores de edad. Los menores de edad pasan a hacer un control sobre los padres, muchas veces denunciando a estos cuando el sistema llega a sus conclusiones lógicas, como es lo que ocurrió con Mao en China, donde los niños denunciaban a sus mismos padres, ya que habían sido adoctrinados de una manera impresionante. Y muchos de ellos, ahora que son mayores de edad, se arrepienten de eso porque muchos de sus familiares los mataron. Y ellos simplemente después se dieron cuenta que los habían adoctrinado, pero fue cuando ya tenían más de 30 años y fue muy tarde. Y con estas situaciones ocurre lo mismo. Por eso es tan importante defender la libertad educativa. Y la libertad educativa, tal como está diciendo Vox y tal como lo defienden también los libertarios, y a lo que noto los partidos más bien conservadores latinos tienden a empujar esa posición, al menos los que son de estilo Bolsonaro, José Antonio Kast o Vox, etcétera. Es importante la libertad educativa porque distintas familias tienen distintos valores. Y cuando tú dices que el Estado se encargue de estas materias, cuando le das control sobre la educación, le estás dando el control sobre las mentes de las siguientes generaciones. Y eso hace que el gobernante de turno, de acuerdo a sus preferencias o sus caprichos, le imponga un pensamiento que puede ir contrario a las preferencias y creencias de los padres para justamente adoctrinar a esos menores de edad. Y lo que terminas imponiendo con ese tipo de políticas es una dictadura del pensamiento. Y eso es negativo sin importar quién lo haga. El Estado no tiene que hacer adoctrinamiento de los menores de edad. Los que educan a sus hijos son los padres, y eventualmente los menores de edad podrán seguir la tendencia que tenían sus padres o cambiar de opinión. Pero cuando haces este tipo de cosas, tratas de hacer una ingeniería social en que el Estado controla las nuevas generaciones, trata de destruir cualquier indicio justamente de individualidad y de pensamiento crítico, y se encarga justamente de inculcarle un pensamiento de carácter colectivista y de manera impuesta a las nuevas generaciones. Y eso es lamentable, porque aquí vemos las consecuencias de esto, pero tomen esto como una advertencia contra cualquier tipo de colectivismo. Los que tienen que educar a sus hijos son los padres, y después las nuevas generaciones, los que fueron educados, podrán seguir ese pensamiento, podrán emanciparse, podrán tomar distintas decisiones, pero se tiene que permitir que los padres eduquen a sus hijos y se les inculquen los valores, y no hacer este tipo de pensamiento tan peligroso en que se intenta colectivizar y tomar control sobre los niños para imponer un tipo de pensamiento. Eso va contra la libertad de expresión, eso va contra la libertad de pensamiento, y es la imposición de un gobierno autoritario en el tiempo y de carácter colectivista, y hay que evitar eso sin importar la tendencia ideológica que intente imponerlo.